pues nuevo intento. A ver, si estáis siguiendo estas clases veréis que hay una clase de 2 minutos 35 segundos ahora mismo que se acaba de interrumpir, así que volvemos a retomarlo con el ánimo que nos caracteriza. En 2 minutos 35 segundos nos ha dado tiempo apenas a refrescar que eran repertorios y disposiciones para no empezar así a pelo. No sé si volverlo a repetir porque esto es un poco infernal, pero vamos, hemos visto que teníamos repertorios como elementos, conjuntos de formas coherentes, estables, etcétera. Sí, voy a repetirlo. Y disposiciones como inteligencias, competencias, habilidades, disposiciones, ¿vale? No lo repito, que narices. Bueno, el caso es que esto está pensado para analizar, ¿dónde estábamos? Para analizar teorías estéticas, por así decir, sueltas de una en una. Tú puedes coger ahora el estado del arte contemporáneo, de alta cultura, la de vanguardia, o el flamenco, o la cultura musical de Indonesia o Papúa Nueva Guinea, y analizarla utilizando repertorios y disposiciones. Y seguramente darías precisamente con esos conjuntos de formas que están aceptadas, que están en circulación, y podrías dar o aislar de alguna manera cuáles son las competencias, habilidades y variaciones que a nivel individual introduce cada artista, incluso cada espectador, ¿verdad? Entonces, esto sería un análisis poética por poética. Lo que estoy encontrando, y ese es el motivo de la clase de hoy, en un trabajo que me han mandado nuestros compañeros, cuyo nombre no voy a decir, es que el muchacho ha intentado analizar varios... yo no estoy tecleando, estoy callaico y las dos manos. Ha intentado analizar varios sistemas de guerra, además, que se suceden unos a otros, que se combaten, de hecho, unos a otros. Y a mi modo de ver no le acabó de salir el trabajo muy allá. Y yo creo que es culpa mía, creo que es culpa de que no debo haber explicado bien, o no debo de estar tan claro, cómo funcionan las relaciones entre las poéticas. Vamos a ver, vamos a intentar en este sentido atar un poco los machos, clavos, claros y calvos, para que esto se entienda mejor. Si estamos de acuerdo en que toda poética o toda cultura estética, en toda cultura poética, en toda estética, podemos diferenciar entre estos elementos, ¿qué es lo que sucederá cuando esa misma cultura estética, por así decir, vaya cambiando con el tiempo? Por ejemplo, una primera cosa que puede suceder, y en eso seguimos a Focillón, que ya hemos hablado de él, pero que lo apunto aquí abajo, Henri Focillón, en su vida de las... ¿Os suena Focillón? Hemos hablado de él antes, ¿verdad? Sí os suena este hombrecillo, ¿verdad? Este es el de la vida de las formas. Bueno, este es un francés muy listo, de esto del 19, que tiene un librillo muy bonito, La vida de las formas, tiene más cosas, pero este es especialmente chulo. El elogio de la mano, ciertamente, van editados juntos normalmente. Pues en La vida de las formas, entre otras cosas de variado provecho, Focillón es donde habla de la relación entre las fases arcaicas, clásicas, manieristas y barrocas de las artes. ¿Os suena esta terminología, verdad? Lo habéis usado. Arcaicas. Vale. El año pasado recuerdo que dábamos la clase y dimos en comparar estas cuatro formas, lo arcaico, clásico, manierista y barroco. Dimos en compararlo con las fases de la vida de pareja. Fue muy divertido y dio lugar a jocosos comentarios. Porque claro, yo mismo he estado en muchas relaciones sumamente arcaicas, debo decir. ¿Qué es una relación arcaica? ¿Qué sería una poética arcaica? Pues evidentemente una poética o una relación erótica, ya que estamos, en la cual el repertorio es sumamente precario, sumamente escaso. Es decir, tenemos muy pocas formas, muy pocos objetos, y con eso nos apañamos, ¿verdad? Con eso nos valen para todo. Evidentemente cuando hay muy pocas formas, pues nuestra intervención disposicional tiene que ser pues mucho más elevada, mucho más pronunciada. Pocas formas de relación, pocas formas estéticas. Estamos hablando de poética. Si queréis nos metemos con las relaciones, ¿no? Pero vamos, el equivalente en una poética sería pues por ejemplo las formas de cantar flamenco, los palos, o las formas poéticas, ¿no? En castellano, en la poesía del siglo de oro, pues tenemos un montón de formas. Tenemos los sonetos, las églogas, las formas romanceadas, ¿verdad? Entonces,
el poeta en ese momento dado puede elegir si versifica en sonetos, si versifica en églogas, si hace lo que le dé la gana, hacer cualquiera de las múltiples formas que tiene para redondilla, en fin, las que tiene para componer su poesía, ¿verdad? En términos de una relación de pareja, una pareja arcaica, pues evidentemente tendría pocas formas en las cuales, a través de las cuales vertebrar su afectividad, ¿no? Seguramente pues tendría 2 o 3 formas en las cuales organizar su quehacer como pareja, organizar su producción de comunidad o su producción de intimidad, ¿de acuerdo? Entonces, efectivamente, en ese sentido, cuando una cultura poética, si solamente tiene la forma de romance, por ejemplo, que es lo que le pasa al hip hop, el hip hop, al menos en origen, tenía una especie de una única forma de versificar, de explicar historias, que era lo más parecido al romance o a la bulería en flamenco, que es una especie de forma narrativa sin unas estrofas básicas, sin unas estrofas compartimentadas. Vamos a ver, si los poetas tienen pocas formas, un repertorio arcaico, un repertorio breve, limitado, muy escaso, sus disposiciones tienen que estar mucho más despiertas, ¿verdad? Porque tienen que ser capaces de, con esas pocas formas, dar cuenta de aquello que quieren explicar. Lógicamente, en una cultura, en una poética arcaica, tenemos un repertorio limitado y unas disposiciones, por así decir, crecidas, ¿no? Crecidas o muy bien aplicadas por parte de los artistas, o no hay acoplamiento, no hay arte. ¿Vale? ¿Qué es lo que dice Focillón? Pues dice, el estado lógico, en términos casi orgánicos o biológicos, la evolución lógica de un repertorio es a pasar del estado arcaico al estado clásico. ¿En qué sentido? Pues bueno, pues en que se va completando, va añadiendo más formas, va añadiendo más posibilidades de organización del material, de la relación, de la sensibilidad, de lo que sea, y a su vez va depurando las que son demasiado toscas o las que son repetitivas o las que no acaban de funcionar, y llega un momento, y eso sería el clasicismo, llega un momento en que el repertorio está sumamente estabilizado. Contenido es amplio, pero no está desbordado, está restringido a unas cuantas formas, más que la del periodo arcaico y menos que la del periodo manierista, porque la evolución lógicamente va a ser a seguir sofisticando el repertorio, a seguir añadiendo elementos y elementos y elementos, formas en este caso, que van a hacerlo pues quizá más delicado, más sutil, más capaz de dar cuenta de pequeños matices, pero a su vez también lo hace pues más tiquismiquis, más tontuelo, ¿no? Por así decir. Esto además se agudiza y se acelera más con la fase barroca. De alguna manera la evolución que iría de menor a mayor complejidad repertorial iría de lo arcaico a lo barroco, pasando por lo clásico y por lo manierista. Seguramente lo que corresponde a, dice Focillón, después de la fase barroca, sea una vuelta a lo arcaico. Y eso en las parejas de nuevo podemos verlo, ¿no? Cuando nos vamos saturando, cuando nos vamos haciendo tiquismiquis, cuando vamos cargándonos de tics, de pequeñas manías, de pequeños rituales que se van haciendo, van cogiendo peso por sí mismos, pues llega un momento de ruptura posbarroca en la cual seguramente volvamos a una fase arcaica con la misma pareja o con otra diferente. Y es muy divertido. Pero bueno, en las culturas estéticas de alguna manera esto sería una forma de verlo. Y a su vez también las disposiciones pues habría que ver cómo funcionan, ¿no? Seguramente ese estado de extremada labilidad, de extremada adaptabilidad de las disposiciones en la fase arcaica, pues se va, por así decir, como domesticando, se va embotando con la evolución de las culturas estéticas, de tal manera que cuanto más completo es el repertorio, cuanto más sofisticado es, más delicado y más sutil en sus alcances, pues menos dispositivos tienen que ser los artistas o los espectadores, incluso, ¿no? Menos disposicionales, porque de hecho se lo dan todo casi hecho los repertorios de formas existentes, ¿verdad? Entonces, esta es una primera línea que os quería plantear de relación entre las poéticas, ¿vale? De evolución de las poéticas, evolución interna de una misma poética y evolución interna de varias que se van relacionando y tal. Es un cuadro todavía extremadamente sencillo que nos sirve para entender pues el acontecer de cualquier cultura estética determinada, ¿no? No nos sirve todavía para analizar conflictos, pero vaya, nos va sirviendo. ¿A qué me refiero que nos sirve para analizar conflictos? Pues por ejemplo no nos va a servir todavía para analizar pugnas entre diferentes poéticas. Nos sirve para ver cómo el flamenco pasa de una fase arcaica, donde tendría, a lo mejor sería básicamente, dicen los historiadores, que el flamenco originariamente o
en alguna fase de su aparición constaría seguramente solo de lo que hoy es la bulería, que es una especie de cante de romance, como los romances de Ciego, como la épica de Homero, ¿no? Para contar historias, para contar básicamente cotilleos o leyendas rurales o urbanas o lo que sea. El caso es que estas mismas... se me va la bombilla. Esta cultura determinada habría pasado por su fase clásica e iría sofisticándose. Quizá llegue un momento en que esté tan diversificada, haya tantísimos palos, como pasa de hecho en la música hindú. Los ragas, sabéis que hay culturas que tienen hasta 4.000 ragas, 4.000 palos, inmanejable, ¿no? De alguna manera, ¿qué pasa cuando llega otra cultura estética, quizá en fase arcaica, extremadamente sencilla, extremadamente ágil en sus aplicaciones, y empieza como a desplazar o a comerle el terreno a la cultura estética existente, que puede ser manierista o barroca o más o menos sobrecargada o estancada? Ahí tenemos que analizar qué pasa, tenemos que pensar qué sucede, cómo lo encajamos eso, ¿vale? Ese es un tema que tenéis que tener en cuenta a la hora de pensar todo esto. Porque incluso en nuestra cultura nos encontramos eso, nos encontramos si vais a un barrio de Sevilla, a las 3.000 viviendas, donde están los gitanitos haciendo flamenco, pero también están escuchando hip hop y a su vez están escuchando música techno, y ahí se está mezclando de alguna manera repertorios y disposiciones diferentes, ¿verdad? Sobre todo repertorios, porque son los conjuntos de forma, las disposiciones son las inteligencias que tiene la gentecilla y las van a sacar sí o sí. Entonces ahí vamos teniendo un campo de análisis. Quiero que consideréis, y para eso es esta clase, por un lado la evolución interna de cada una de las poéticas, que analicéis en vuestros trabajos, y quiero que consideréis por otro lado la confrontación de diferentes poéticas, que supone la puesta en conflicto, la puesta en tensión de diferentes repertorialidades. Y ahí es donde de nuevo, por ejemplo, podemos ver hasta qué punto el concepto de repertorialidad, más que de repertorio, es bueno o es interesante. ¿Por qué? Porque si una repertorialidad da cuenta de un modo mejor de aquello que es nuestra experiencia, entonces de alguna manera acabará imponiéndose sobre otra repertorialidad que de alguna manera sea más tosca o sea incapaz de explicar algunas cosas. O al revés, a lo mejor se impone la repertorialidad más tosca a costa de simplificar nuestra vida, a costa de hacer nuestra vida más esquemática o más sencilla. No sé, es la primera vez que pasa. En el arte puede ser el conflicto de llegada de las vanguardias. Claro, las vanguardias lo que hacen, definitivamente, frente al arte académico clásico del XIX, ya evidentemente se empiezan a introducir elementos repertoriales que no acaban de encajar, digámoslo así, con la pintura de géneros. Imaginaros, ¿no? Vosotros sois historiadores del arte y sabéis más que yo de historia del arte, obviamente, pero imagino que en el arte académico del XIX pues tendríamos el retrato, el bodegón, la pintura de batallas, qué sé yo, pues una serie de formas pictóricas, por ejemplo, que serían las aceptadas, las que constituirían el repertorio de la pintura al óleo burguesa del XIX, ¿verdad? Entonces llegan de repente los impresionistas, por ejemplo, y empiezan a meter algo que, aunque sean retratos o aunque sean paisajes, pues empiezan como a quebrar de alguna manera ese repertorio coherente que tenía la pintura clásica, ¿verdad? Y seguramente ya cuando llegan los dadaístas, que ni siquiera pintan, sino que cogen billetes de tranvía y los pegan con chicle en un tablero y luego hacen una fiesta y se emborrachan, pues seguramente esto definitivamente no se encaja finamente con el repertorio establecido de la pintura académica, ¿verdad? Lo que sí que hace, y esto de nuevo es interesante para nuestros conceptos, es que empieza a constituir una nueva repertorialidad. En este caso, la que arman los dadaístas junto con los surrealistas, junto con los cubistas, junto con los constructivistas, y van armando ese otro repertorio antagónico en ese momento, que acabará siendo conocido como las vanguardias. Y las vanguardias como cultura estética será un primer conjunto, primer repertorio de posibilidades formales, de posibilidades organizativas de nuestra sensibilidad, que se repartirán el trabajo, por así decir, entre una serie de posibilidades que llamamos los ismos, ¿no? Dadaísmo, constructivismo, etcétera. A ver, que estaba escuchándome y no viendo vuestros comentarios. La rotura de la forma de la mímesis cambia los formatos y los repertorios.
Sí, seguramente el concepto de mimesis, lo que pasa con estos conceptos, por eso yo os recomiendo tantas veces que reviséis la historia de 6 ideas de Tatarkiewicz, que está subida, por cierto, en el enlace lo tenemos subido en la plataforma. Porque estas ideas, como la de mimesis, como la de representación, etcétera, son ideas que han servido para un roto y un descosido. Quiere decir que cada cultura estética las ha usado de una manera. Entonces, la pintura academicista del 19 pensaba que estaba haciendo mimesis. Y lo gracioso es que a su manera los dadaístas o los surrealistas también están haciendo mimesis. Los surrealistas, por ejemplo, están copiando, están reflejando el mundo de los sueños, por ejemplo. Y los dadaístas están reflejando, están copiando el mundo de lo irracional, de lo absurdo. Dada, es justo eso. Entonces, la mimesis de alguna manera no deja de estar presente en cuanto a procedimiento artístico básico, que es construir medios homogéneos, construir representaciones, construir configuraciones formales de algo que lejanamente está o podría estar en el mundo. Vale, por eso digo revisar el concepto de mimesis, porque no es cierto que ninguna cultura posea el monopolio sobre ella. Pero sí nos entendemos por lo que dices, Hernández, que hay una noción clásica de mimesis que aspira incluso a la reconocibilidad en términos inmediatos, fotográficos diríamos ahora, ¿no? Que se rompe evidentemente con las vanguardias. La mimesis es de las primeras palabras, como sabes, Hernández, que se manejan en teoría estética, ya con Aristóteles, ¿no? De eso hemos hablado. Lo que es interesante en este caso, ya que estamos con las vanguardias y que seguramente también constituye otro tema de trabajo, es el tema de lo que se ha llamado la quiebra de la representación. ¿De eso hemos hablado en las clases nosotros? ¿De la quiebra de la representación? No. Me suena que hay una clasecilla por ahí del año pasado que también habla, pero os lo explico rápidamente porque para la gente que estéis con las vanguardias y con de alguna manera las relaciones de lo artístico con lo político os puede venir bien. Este es un concepto de alguna manera que hemos sacado aquí en Madrid alguna gente relacionada pues con Simón Marchán, con mi catedrático y compañeros míos. Fernando Rampérez es un compañero que trabaja en la Complu. Os voy a poner aquí su nombre por si encontráis algo suyo en la red. Yo creo que el libro está en Google Books también. Fernando Rampérez es un compañero de Fatigas cuya tesis doctoral iba sobre lo que él llamó la quiebra de la representación. Y esto puede ser un punto interesante para los que tratéis, como os digo, vanguardias o tratéis arte político. De lo que habla Fernando es de que de alguna manera hay una especie de gran quiebra de confianza en todo lo que eran los mecanismos de construir representaciones fidedignas, representaciones en las cuales pudieras confiar. Me explico. No hablamos meramente de que tú pintes el mundo y que el mundo sea tal como tú lo pintas y hay una especie de convención, de acuerdo en que el mundo es así, ¿no? No, es mucho más profundo. Es toda una gran crisis lingüística, económica, política y cultural, finalmente, claro está, que acecha de alguna manera a Occidente, ¿no? Foucault, en un libro que se llama Las palabras y las cosas, hablaba de esto. Hablaba de cómo hay un momento en que se disuelve esa confianza. Hay un momento todavía en el 18, en la Ilustración, eso es una de mis cuentos preferidos de la Ilustración, en que los ilustrados todavía pensaban que el latín era un idioma natural. Dice, tanto es así que pensaban que los niñillos, si los dejabas ahí sueltos en mitad de un campo, de un bosquecillo y tal, a sus anchas cuando nacían, pues que aprendían a hablar latín por sí solos, porque era un idioma absolutamente natural, fijaos, ¿no? Pues lo que ha llovido desde pensar que el latín sea un idioma natural a ahora que tenemos clarísimo que no hay ninguna naturalidad en ningún lenguaje y que todos son evidentemente construcciones convencionales, ¿no? Pues bien, de eso habla la quiebra de la representación. ¿Por qué? Porque de lo que entra en crisis con el principio del siglo XX, y cada vez tenemos más razones para creernos esa crisis, es, por ejemplo, el hecho de que el dinero represente la riqueza. La primera gran crisis, hay muchas, ¿no? De hecho, en los finales del 19 ya están documentadas, pero luego la crisis del 29, que de alguna manera es coetánea de las vanguardias, ¿verdad? Es una crisis en la cual de repente aquellos elementos que representaban la riqueza
reflejaban y la hacían evidente, la hacían visible, el dinero, las acciones de bolsa, etcétera, se caen y se van a tomar vientos. Entonces, de repente, el dinero ya no representa la riqueza. Con los totalitarismos, con la llegada de Hitler al poder en el año 34, de nuevo, fijaros qué cosas, en plenas vanguardias, o de Mussolini, en el 21 creo que fue, ¿no? Lo que nos encontramos de nuevo es en que los políticos tampoco ya representan a los pueblos. Se supone que esos señores nos representaban a nosotros, o los de ahora del Congreso, ¿no? Y es evidente que no nos representan, eso ya no hace falta que lo diga el 15M, lo sabemos todos, que no nos representan, es decir, que no se toman, eso es evidente, el mínimo trabajo para saber qué pensamos los ciudadanos, claro, eso es clarísimo, ¿no? Pero la democracia representativa se llama así porque funcionaba sobre la ficción de que estos buenos señores, estos almas de cántaro que están en el Congreso, representaban de modo relativamente directo nuestros intereses, ¿verdad? Y esa es una ficción que de nuevo se va a tomar vientos a principios del siglo XX, junto con las vanguardias, ¿verdad? Junto con la ficción de que el dinero representa la riqueza y junto con la ficción de que el arte representa la realidad. Como veis, la quiebra de la representación es algo bastante amplio, ¿verdad? O sea, como que afecta a muchos ámbitos de la cultura. Y hay quien sostiene, de hecho, que la aparición de las vanguardias, precisamente en ese momento, aparte de tener su dinámica de acumulación de negatividad, que de eso hemos hablado en la República, ¿verdad?, con la autonomía moderna, aparte de esto, tiene este cariz de dar cuenta de esa quiebra de la representación generalizada, que afecta al lenguaje, como ha estudiado Foucault, que afecta a la economía, que afecta a la política. ¿Me seguís, verdad? Perfecto. Esta es una noción útil, algo. Vale. Insisto que creo recordar que hay una clase dedicada a esto que seguramente podéis revisar también. Son 3 las que tenéis que revisar porque os puede dar buenos argumentos para, sobre todo la gente que vayáis a trabajar sobre vanguardias o vayáis a trabajar sobre arte político. Y os puede dar pues un instrumento más. Uno de esos elementos teóricos que tanta guerra os doy con ellos, ¿no? Uno de esos elementos de organización de vuestro trabajo. Vale, entonces, bueno, vamos a ir rematando la clase porque ya son horas y no quiero hacerla más larga. Simplemente rematando que hemos introducido estos elementos de problematización. Hemos introducido que hemos planteado con claridad que los elementos de repertorios y disposiciones y tal no podemos manejarlos de modo acrítico, sino que tenemos que darnos cuenta de que si queremos explicar la confluencia de poéticas o la evolución de poéticas, tenemos que ver cómo repertorios y disposiciones se crujen, se traman y se van estirando con el tiempo o chocan y se desplazan unos a otros, y que no hay nada predefinido, no hay una receta clara de que lo que vaya a suceder es que el repertorio más complejo se imponga o que el más arcaico desplace al otro. Tenemos que estudiarlo y de hecho en eso consistirán los trabajos que hagáis a este respecto, ¿no? A vosotros no os importa que sea más larga, pero no me fío de que luego las grabaciones funcionen mal y esto por eso las hago de media hora. Aparte de que me está entrando un hambre del copón. Pero bueno, resumiendo, porque estamos en fase sumarial, hemos visto esta necesidad de introducir la complejidad, de introducir la tensión entre los elementos, tomar los elementos teóricos, repertorios de disposiciones, como elementos para construir un problema, no como una solución, ¿vale? Y recordad la noción de paisaje, que hemos hablado poco de ella, pero que es la matriz de conflictos posibles, es precisamente las condiciones de posibilidad, qué conflictos pueden darse y cuáles ni siquiera son imaginables, y eso es una cosa que tenemos que tomar en cuenta siempre que comparemos poéticas o siempre que analicemos situaciones históricas reales, ¿vale? Y finalmente hemos visto la quiebra de la representación como uno de los elementos que de hecho vamos a introducir cuando analicemos vanguardias. La clase queda un poco mezclada entre unas cosas y otras, pero así ha salido y es el precio que tiene la improvisación y la flexibilidad. Bueno, compañerillos, esta es la última clase del año, pues yo creo que sí, ¿no? Porque la semana que viene caemos, si no es el Día de los Inocentes, faltará poco. Yo seguramente el día 27 esté disponible. Si tengo conexión me conectaré. Si estáis por ahí nos veremos y hablaremos de lo que queráis. Es interesante, ahora que estáis por ahí y me estáis escuchando unos y otros, los que estáis conectados y los que estáis en diferido, y quiero decirlo antes de cortar, es interesante que si tenéis dudas puntuales
sobre un libro, sobre otro, sobre apuntes o sobre las cosas que os estoy mandando leer, las comentéis en el foro. A ver si somos capaces de que en vez de que el 90% de hilos del foro sean mi trabajo, de qué lo hago, que estoy perdido, qué tal, qué cual, sean dudas teóricas que podamos discutir. Y yo de esas dudas cogeré algunas y las traeré a la clase virtual y las analizamos aquí, ¿vale? Bueno, pues dicho lo dicho, voy a cortar y ahí os quedáis, chavales. Una cervecilla y a cenar. ¡Hala! Chao.